Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos a todos a una plática más de nuestro querido Rubén que nos ha ofrecido dar esta plática sobre los talibanes. Te agradecemos en nombre del SCOL Ciudad de México que nos hagas el favor de ilustrarnos el día de hoy sobre un tema tan relevante y más en estos momentos que están sucediendo cambios importantes en Afganistán y demás, que nos puede ayudar a entender mejor el tema. Entonces, te damos las gracias y también a ti, Manuel, que no teníamos el gusto de conocerte. Gracias por participar. Este es un club de amigos y para hacer negocio. Entonces, bienvenidos los dos y adelante, Rubén, te cedo el micrófono. Muy bien. Pues bienvenidos a la plática. Hoy vamos a abordar un tema muy complejo y muy extenso, pero muy interesante. Lo vamos a dividir para, primero, una introducción de qué es Afganistán, cuál es el país Afganistán. Después vamos a hablar de quiénes son los talibanes, que tanto hablan de ellos. Después vamos a ver lo que pasó de Estados Unidos prácticamente, porque ese es el jugador importante en esta escena. Y al final vamos a tener algunas consideraciones geopolíticas y vamos a tratar de ver el futuro y vamos a vamos a entender qué va a pasar en el futuro con todo este problema. Bueno, Afganistán es un país que se formó en 1880 por los británicos, que en esta época estuvieron en la India, era en la colonia de la India, y formaron un país a estilo europeo y tenían la esperanza que todas las tribus que están allá aglomerados y toda la gente que está en esta zona, en este país, con los años van a adquirir los valores de libertad, de democracia, de libertad, de todos los valores occidentales que conocemos. Y también entre ellos, siempre estaban y están peleados, van a llegar a una paz y tranquilidad, y un día van a sentarse alrededor de una fogata y cantar Kumbaya juntos. Este error de los colonialistas hemos visto en otros países de Medio Oriente. Todo el Medio Oriente fue diseñado por los vencedores de la Primera Guerra Mundial, que eran Francia e Inglaterra principalmente. Y ellos trazaron fronteras, trazaron nuevos países, inventaron nuevos países, sin conocer la cultura tribal, sin conocer cómo vive la realidad socioeconómica de la zona. Y por eso lo que vemos en Afganistán, que no es un país, está dibujado en los mapas, pero no es un país. Es una aglomeración de tribus que pelean entre ellos toda la vida. Lo mismo pasó en Siria, en Líbano, en Irak, en Libia, en Túnez, en fin, en todo lo que hicieron los europeos, fracasaron. Hoy nos encontramos más de 100 años después de esta época y las tribus todavía no están en paz. Eso no sucede y nunca sucederá. Entonces, eso es muy importante de entender. Para entender un poco más, vamos a entrar y ver primero las fronteras de Afganistán. Es un país que no tiene salida al mar, pero fíjense, al este tenemos Irán, al norte tenemos 3 repúblicas exsoviéticas musulmanas, acuérdense, son musulmanas, Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán. ¿Okay? Al este y al sur tenemos Pakistán. Y tenemos una parte de China, no sé si pueden ver, aquí está China arriba, que también colinda con este país.
acuérdense bien quiénes son los vecinos. Vamos a entrar a los tribus. Pakistán es una aglomeración de tribus que tienen una tradición milenaria, antes que naciera la religión musulmana, que apenas apareció en 636 después de Cristo. Pero gente vivía en esta zona de hace miles y miles de años. Entonces, la tradición de estas personas es la tradición tribal, la cultura tribal, mezclada con, adaptaron el Islam cuando nació el Islam y son muy fanáticos y muy religiosos. La tribu dominante más grande son los pashtuns. Todo lo que vemos acá en color medio marrón al sur de Afganistán, son los pashtun. Otra etnia, y quiero enfatizar muy bien que estas tribus ni tienen un idioma común. No es como en la India, que por lo menos tienen inglés para comunicarse. Aquí cada tribu tiene su idioma. Tiene sus vestimentas diferentes, sus tradiciones diferentes, sus creencias diferentes. Quiere decir, todo es muy, muy diferente y distinto. Los tajiks están al norte del país, y es una tribu de otra etnia. Estos vienen desde Asia Central, de algún lado. Aquí tenemos los Hazara, que están en el centro del país, lo que vemos en color amarillo. Eso es muy importante para demostrar. Todos los tribus de Afganistán son musulmanos sunitas. Ustedes saben que hay dos sectas muy importantes en el Islam, los chiitas y los sunitas. Ahora, los Hazaras son chiitas y están muy vinculados a Irán, que está aquí al este. A propósito, Irán alistó de esta tribu muchos guerreros que pelearon contra ISIS en Siria y en Irak. Son guerreros feroces y son muy, muy religiosos también, pero son chiitas. Tenemos los uzbek. Los uzbek están aquí al norte del país y vienen ¿de dónde? De Uzbekistán. Aquí tenemos Uzbekistán. Es un país independiente. Entonces los uzbecas tienen pretensiones de independencia, o por lo menos anexarse a sus hermanos y familias que viven en Uzbekistán. Son los uzbecas. Tenemos los baluchis al sur. Tenemos los turquemanos, que son también al norte. Esta etnia llegó de Anatolia, de donde hoy día es Turquía. Los tajik, por ejemplo, llegaron de Asia Central, son descendientes de mongolos, de los mongoles que conquistaron el país. Quiere decir, todo eso les digo para que vean qué diferencias hay entre esos tribus. Y los ingleses los aglomeraron en un solo país y pensaban que va a funcionar. Para demostrar este punto todavía más, quiero que vean el mapa de Pakistán, no de Afganistán, de Pakistán. Tenemos Afganistán aquí al norte. Lo que hablamos hace un rato es esto. Y ahora vemos Pakistán. Todo lo que está con color verde es una tribu, la misma tribu de los pashtunes. ¿Ok? Entonces vemos que en Afganistán al sur y en el Pakistán al norte es la misma tribu, los pashtunes. No había ninguna razón de trazar la frontera a largo de esta línea que vemos acá, ¿ok? Dividiendo los pashtunes entre los que viven en Afganistán al sur y los que viven en Pakistán al norte. ¿Por qué lo hicieron los ingleses? Tenían razones, por asuntos de minería que tiene este país, bueno, por intereses que tienen ellos. Entonces, ese es el primer punto, importante de entender por qué este país nunca va a estar en paz
y porque este país nunca va a ser un país homogéneo, estilo europeo, con sentimientos nacionalistas del pueblo, bajo una bandera, bajo una moneda, bajo una constitución y todo lo que nosotros conocemos como un país nacionalista. No existe allá. Es una aglomeración de tribus, nada más. Otro punto importantísimo cuando hablamos de Afganistán es la topografía. Tiene mucho que ver. Es un país con una topografía muy difícil. Hay muchas zonas inaccesibles prácticamente por ser cadenas de montañas muy altas, muy secas, no hay agua. En fin, la topografía es algo muy importante. Aquí vemos en el mapa de Afganistán toda la parte que está prácticamente inaccesible, desde Kandahar hasta el norte y hacia el este. Acuérdense de este punto porque eso nos va a explicar mucho de los talibanes y de todas las luchas que tienen este país durante muchos años. Bien. La rápida conquista de los talibanes de todo el país sorprendió a Estados Unidos y la OTAN, los países europeos, y en todo el mundo. Nunca se imaginaban que en 11 días los talibanes pueden desplomar el gobierno proamericano que estaba tenía la rienda y también el ejército. Esta rápida conquista resultó en la constitución de un nuevo país que se llama el Emirato Afgano. Así se denominan ellos, el Emirato Afgano. Con eso creo que ya conocemos un poco Afganistán y trataremos de conocer a los talibanes. A propósito, ¿alguien sabe qué es talibán? ¿El significativo de la palabra? Estudiante, ¿no? Estudiante. Alumno, sí, alumno o estudiante. Alumno o estudiante en árabe significa talibán. ¿Y por qué se dominan? Vamos a ver. Vamos a empezar con la reciente historia. Ustedes saben que la Unión Soviética invadió Afganistán en 1978. No entramos a las razones, es otra conferencia, pero como resultado de esta invasión rusa, se generó un flujo increíblemente grande de refugiados que huyeron de los rusos. Eran todos los afganos que eran medios comunistas y todos los demás. Parte huyó a Irán, pero la gran mayoría, ¿a dónde huyó? A donde sus hermanos están, en Pakistán, ¿verdad? Hemos visto que en Pakistán del Norte están los mismos pashtunes. Entonces huyeron a Pakistán. Ahora, Estados Unidos y Arabia Saudita, que tenían muchos intereses en Medio Oriente, Estados Unidos, el petróleo. En esta época no tenían petróleo. De ahí se abastecían. Entonces querían contrarrestar la invasión rusa, que era una amenaza a Estados Unidos y también a todos sus aliados. Arabia Saudita, por ejemplo. Entonces, los americanos, la CIA, la CIA, la agencia de inteligencia, entrenaron, financiaron y equiparon guerreros musulmanes de la tribu Pashtun. Les entrenaron en guerra de guerrilla para después mandarles de regreso a Afganistán y luchar contra los rusos para echarles desde Afganistán. Entonces había campos de entrenamiento. A propósito, ahí empezó Al-Qaeda, ahí vino Osama Bin Laden, pero hablamos ahora de los pashtunes, de los mujahidines. Entonces, esta gente fue entrenada por los americanos durante muchos años en las
últimas tácticas de guerra y todo eso. También fueron armados con rifles importantes. Algo muy importante que les dieron era el RPG. No sé cómo está en español, pero es una pequeña lanzamisiles que un soldado puede tenerlo en su hombro y estaba muy, muy eficiente contra helicópteros y aviones. Y prácticamente con eso ganaron la guerra a los rusos. Los derribaron todos los helicópteros y aviones. Bueno, fue dado y equipado por los americanos. Bueno, esos fueron los guerrilleros que fueron bien entrenados, que se llamaban mujahidines. En árabe, la palabra mujahidin significa el hombre que practica el jihad. ¿Y qué es el jihad? En el Corán, el jihad es la guerra contra los infieles. Y uno de los, lo que tiene que hacer cada musulmán religioso es practicar la jihad durante su vida. Unos con armas, otro con publicar en las redes sociales cosas contra los americanos, etc. Pero todo el mundo tiene que ejecutar y practicar la jihad. La jihad es la guerra santa. Bien. Entonces, eran unos 3 millones de refugiados. Entre ellos había muchas mujeres, millones, y muchos niños. ¿Ok? Aquí tomaron la rienda los de Arabia Saudita. Ellos instalaron en Pakistán muchos madrasas. Madrasas son escuelas donde los niños musulmanes reciben su educación religiosa y normalmente son muy extremos. Cabe notar que en la misma Islam sunita hay diferentes corrientes. La corriente más extrema y más terrible son de los Arabia Saudita, se llaman los wahabistas. Esa es la interpretación más estricta del Corán y más extrema. Se llaman wahabistas. Entonces, estos wahabistas instalaron allá las escuelas y todos los niños refugiados de Afganistán les pusieron en estas escuelas para estudiar el Corán. Ya hemos dicho que alumnos o estudiantes, alumnos se llaman talibanes. Ahora, esos niños fueron educados con la más extrema religión musulmana, no aprendieron ningún otro tema, solamente la religión. Y estas señoras, con el tiempo, poco a poco sustituyeron los antiguos mujahidines que con los años se pusieron viejos y ya no podían pelear. Y esos mujahidines y talibanes son prácticamente lo mismo. Entonces de ahí viene el nombre de los talibanes y entendemos de dónde viene. Regresando rápido a la historia, los rusos después de 10 años y con 14,000 muertos y muchas bajas de equipo y todo, en 1989, 10 años después, decidieron abandonar el país y los mujahidines en esta época ganaron la guerra. Al ganar la guerra, el país entró en una guerra civil terrible. Los mujahidines establecieron un régimen de terror, de horror, de atrocidades. Para darles uno solo ejemplo, por ejemplo, eso era el presidente de Afganistán antes que ganaran los mujahidines. Lo colgaron en público, pero no antes de darle una paliza. Mira cómo está lleno de sangre. No era de colgar nada más, ¿ok? Entonces era un régimen realmente de terror del más horrible de la historia humana, se puede decir. Y esos mujahidines dominaron todas las demás
tribus de Afganistán. Dominaron el país con la fuerza bruta. Y todos los demás tribus, como vieron que no pueden, se quedaron allá, pero no estaban de acuerdo con este régimen tampoco. Los mujahidines gobernaban el país durante 96 hasta 2001. Durante 5 años nada más. Pero como ya les dije que era uno de los países de los regímenes más crueles de la historia humana, aplicaron el terror para poder controlar el país, porque ya sabemos que todas las tribus no estaban de acuerdo. Cometieron atrocidades. Todos los viernes, que es el día del rezo, colgaron públicamente sus adversarios, todos los viernes, para que vean que con ellos no se mete. Prohibieron todo lo que es música. Se acabó la música en Afganistán. Los cines, cerraron los cines. Toda la cultura en general fue cancelada. Las mujeres no podían estudiar, ya no ir a los colegios. Tenían que quedarse en la casa, ni salir a la calle acompañada con su marido. Enterrada en la casa toda su vida. Y también estaban muy intolerantes contra otras religiones. Y es fácil de entender alguien que conoce la cultura y la religión musulmana, pero no los occidentales. Les doy solo un ejemplo de la intolerancia religiosa. ¿Ustedes saben qué es eso? Eso fue, ya no es. La estatua de Buda más alta del mundo y era un patrimonio de la humanidad. Eso se encontraba en Afganistán. Eran estatuas increíblemente grandes y majestuosas. Lo que hicieron ellos, bombardearon estas estatuas porque eran estatuas de infieles. Y la religión musulmana es la única verdadera en el mundo. Entonces, vemos que también había una intolerancia muy grande contra los demás religiones. Así pasó hasta 11 de septiembre 2001. Al-Qaeda, que fue albergada y recibida en Afganistán, ahí tenía sus bases de entrenamiento y todo, atacaron en suelo americano algunos objetivos importantes, las Torres Gemelas, el Pentágono, y hasta hubo un avión que iba a la Casa Blanca para explotarse allá. Entonces, por ese suceso, los americanos invadieron Afganistán. Decidieron que un régimen como los talibanes, que albergan grupos terroristas que atacan a los americanos en su suelo, no pueden seguir. Entraron, realmente conquistaron el país y quitaron este gobierno. Quiero ir por orden para no saltar. Entonces, pero los americanos tenían algunas razones para hacer eso y vamos a repasar las 3, 4 razones. Primero, era protegerse contra ataques futuros. La teoría era que es más fácil atacar a los terroristas en su terreno, en su lugar, en vez de esperar que lleguen a Estados Unidos. Entonces, eso fue la primera razón y es lógica. La segunda era proteger sus fuentes de energía. Ya hablamos de eso, que en esta época, 2001, 2, 3, 4, 5, los americanos dependieron en 60% del petróleo que trajeron, que necesitaban, era del Medio Oriente. Ahora, Osama Bin Laden, entre paréntesis, era un hombre muy inteligente, economista. Él sabía que golpearle a Estados Unidos en su economía va a ser muy doloroso.
y por eso quería al fin cortar el suministro de petróleo de los países del Golfo y de Arabia Saudita, atacando a Arabia Saudita, etc. Entonces, la segunda razón era proteger su independencia energética, que era muy importante. La tercera razón era la pura venganza. Los americanos no podían permitirse el lujo de no actuar después de 3,000 americanos asesinados en su tierra, no en batallas al otro lado del océano. Entonces la venganza era también un motivo importante. Ahora, con el tiempo, con los años, para adorar la píldora a los mismos americanos, que muchos de ellos no estaban de acuerdo con esta guerra, por las muertes de los soldados, por lo que costó, etc. Entonces, para adorar la píldora, introdujeron otros objetivos así muy, muy importantes. Querían exportar la democracia al Medio Oriente y construir un país demócrata estilo occidental en Medio Oriente. Ya vimos que los británicos y los franceses trataron de hacerlo en 1919, después de la Primera Guerra Mundial, y fracasaron por la ignorancia de la cultura local. Bueno, los americanos volvieron a hacer el mismo error y trataron de... Pero yo creo que todos esos argumentos de democracia y construir nuevos países era más una píldora para adorarle a los pobres americanos que tenían que cargar con toda esta carga económica de la guerra y también de soldados muertos. Bien. Era un triunfo contundo, muy rápido conquistaron el país, pero los talibanes no desaparecieron. Como Al-Qaeda no está desaparecida, existe Al-Qaeda y está esperando su oportunidad. Lo mismo hicieron los talibanes. Se retiraron a las zonas de difícil acceso. Acuérdense que hablamos de la difícil topografía de este país y tenían muchos lugares para esconderse en cuevas, en pequeños valles, encima de las montañas. Entonces se retiraron a estas zonas inaccesibles. Tenían apoyo de Pakistán, o más bien de los pashtunes que viven en Pakistán, y empezó una guerra de guerrilla de 20 años que terminó hace la semana pasada, cuando salieron los americanos. Biden, el 1 de mayo, hace pocos meses, declaró que hasta 31 de agosto va a sacar todas las tropas de Afganistán. Un error táctico que cometió Obama en su época. ¿Cómo le vas a dar una fecha para que los otros puedan planear su ataque y planear sus pasos adelante, ¿no? Pero eso es lo que hizo. Y los talibanes entraron aldea por aldea, pueblo por pueblo, mientras el ejército afgano casi se retiró sin ninguna resistencia. Abandonado un millonario equipo y material bélico moderno y de última generación que recibió por los americanos. Ahora, es muy difícil, hablamos 2 palabras sobre el ejército afgano. Es muy difícil de entender cómo un ejército equipado con la mejor tecnología, con los mejores equipos, entrenado por los mejores ejércitos del mundo, de 375,000 soldados, pudo doblegarse frente a un grupo terrorista de apenas 70,000 guerrilleros, mal equipados, con Kalashnikov, con armas de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pero pasó. El ejército se doblegó en 11 días.
Y las razones son las siguientes. Porque aparentemente es algo que no es lógico. ¿Cómo puede ser? Entonces, la primera razón es falta de motivación. Este ejército, los afganos, se alistaron al ejército por verla una carrera digna, una buena paga, pero no tenía ningún sentimiento nacionalista. Y aquí vuelvo a lo que empezamos a hablar. Afganistán no es un país nacionalista. Ninguna tribu de este país siente que es su país. De ninguna manera. No es como nosotros, que tenemos un sentimiento nacionalista de todo el país. Ahora, en este ejército se alistaron elementos de diferentes tribus. Entonces, claro, había una falta completa del sentimiento nacionalista y no tenía ninguna razón para pelear por el país. Pelearon por sus sueldos o por su estatus social, pero no por su país. Entonces, la falta de motivación era lo primero. Otra razón muy importante era la corrupción. Imagínense, le voy a dar 2 datos, nada más, para no alargar mucho. Había provincias de este país en donde 70% de los elementos del ejército eran aviadores. Quiere decir, aparecieron en la lista para recibir el sueldo, pero en realidad no había ningún combatiente. 70%. No en todas las provincias, pero en algunas. Segundo, hay información que los mismos ejército afgano del gobierno vendieron armas, municiones y armamento y todo lo demás a los talibanes para completar su sueldo. Y eso fue desde los soldados hasta los generales. Otra razón, los talibanes son muy convincentes. Se fueron con los altos mandos militares y ¿qué les dijeron? Les dijeron lo que les dicen acá en México. ¿Qué dicen? Plomo o plata. Así de fácil. Entonces fueron con los altos mandos y les dijeron, señores, ustedes escogen el plomo o la plata. Y muchos de ellos escogieron la plata, para no alargar más de este tema. Entonces, para resumir, la corrupción era un factor muy importante en el derrocamiento de 70,000 guerrilleros a un ejército de mejor equipado del mundo, de 750,000 personas. Y a propósito, ellos tenían tanques, helicópteros, aviones, miras nocturnas, bueno, lo mejor de lo mejor, lo que les dieron los americanos, pero no tenían la motivación. Perdón, Bien. Rubén, ¿de dónde sacaban el dinero los talibanes para darles a esta gente y corromperlos? Una excelente pregunta, pero cuando lleguemos a la economía te la voy a contestar. No me adelanto. Para no repetir 2 veces. Pero es una excelente pregunta. Bien. Si me olvido contestarla, me preguntas otra vez. Ok. Entonces, los americanos, como ya dijimos, mal estimaron la fuerza de los talibanes y en 11 días vemos estas imágenes de los talibanes entrando al palacio presidencial en Kabul, conquistando, el ejército colapsó, el mismo presidente huyó del país y esos entraron al palacio y tuvieron control completo del país. Otro dato tal vez horroroso, que abrieron las puertas de las cárceles y liberaron 5,000 terroristas que los americanos y el ejército afgano encarcelaron. Gente, no muy buena gente.
Y todos estaban saliendo a la calle, agrupándose con grupos terroristas, parte con los talibanes y parte con otros. Bueno, vamos al próximo capítulo, es la derrota americana. Los americanos salieron de Afganistán después de 20 años de lucha, pero salieron en una forma caótica y vergonzosa, dejando hasta ciudadanos americanos y muchos miles de colaboradores afganos a la merced de los talibanes. Y ya sabemos lo que pueden hacer los talibanes. Es difícil de entender cómo una potencia tan grande y rica y entrenada bueno, no podían preparar una salida más digna y menos costosa para ellos. Ahora vamos a mencionar que dejaron equipo por un valor de $85,000 millones, 200 aeronaves, 75,000 vehículos blindados, no, 200 aeronaves, 600,000 rifles, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí quiero hacer una observación y ustedes van a sacar la conclusión. El equipo político de Biden, que hoy día está en la Casa Blanca con su secretario de Exteriores, casualmente es el mismo equipo político que tenía Obama. Es un equipo de personas que, vuelvo a repetir, no entienden bien la realidad socioeconómica y la cultura tribal de esta zona. Nada más quiero acordar y vean cómo manejaron la salida de los americanos, porque la decisión de la salida era política. Se rumorea que el ejército americano le dijo a Biden, después del 1 de mayo, de ninguna manera podemos alcanzar a sacar a todo el material bélico, los que nos apoyaron y a los americanos hasta 31 de agosto. No lo hagas. Tácticamente es un error, no se puede. Pero él no tomó el consejo de los del ejército, del Pentágono, y tomó una decisión política. Ahora vamos a ver por qué. Pero antes de entrar en el por qué, acuérdense cómo manejó este mismo equipo político otra crisis terrible de los americanos. Esta vez era el asalto de la embajada americana en Benghazi, en Libia. Acuérdense unos años atrás. ¿Qué pasó al embajador y su equipo? Lo asesinaron. Los de Libia, los terroristas de Libia, que es otro país tribal, entraron a la embajada y asesinaron al embajador con su gente. Y no tenían apoyo y no organizaron el apoyo logístico a la embajada. Bueno, es el mismo equipo político que está ahora con Biden. Ya no quiero hablar más de eso. Biden, no estúpido, ¿por qué decidió esta fecha rígida, ilógica? Por razones políticas. Él quería pasar en la historia como el presidente que sacó las fuerzas americanas de Afganistán. Y eso es un logro y eso es gran parte de la población americana lo quiere. No todos, pero más del 50%. Y a propósito, con ese proceso empezó Obama, después continuó Trump y ahora lo terminó Biden. Quiere decir, no importa republicanos o demócratas, la gente, los Estados Unidos estaba cansada de los 20 años de la guerra, de los muertos, del gasto y de todo lo demás. Pero, bueno,
Pero otra vez, esa decisión política ignoró la realidad del campo de batalla. Y por eso podemos decir que era una salida fracasada, vergonzosa, era un caos. Y las imágenes que vimos en la televisión de los muestran. El 1 de mayo, cuando Biden declaró que va a salir el 31 de... ¿y por qué 31 de agosto? Porque es una decisión política, porque él quiere festejar una fecha muy importante para los americanos en septiembre. ¿Cuál es? 11 de septiembre. Entonces él quería salir en televisión el 11 de septiembre y aparecer como el que sacó las fuerzas americanas de Estados Unidos. Ok. Entonces, el 1 de mayo, los afganos apenas controlaban el 10% del país. Y en 11 días llegaron al Palacio Presidencial, lo que hemos visto hace un rato. Otro punto que cabe hacer mención, los aliados europeos de la NATO se quejaron amargamente que esta decisión política que tomó Biden fue tomada sin consultarles. Para ellos también era sorpresa, no lo consultaron. Entonces Biden, que está presentándose como el que va a hacer que Estados Unidos regresa a las alianzas después de Trump, que se aisló de todos los demás, va a decir, no, Estados Unidos está regresando. Entonces, en esta primera prueba, vemos que no consideró los aliados que lucharon con los americanos en Afganistán durante 20 años. Y de eso se quejaron los europeos en una forma importante. Ahora, hay muchas preguntas de esta retirada. ¿Cómo puede ser que no organizaron y abandonaron equipo bélico, que ya les dije, de 84,000 millones de dólares? 600,000 armas, 75,000 vehículos, 200 aeronaves. Y aquí una anécdota. Afganistán entró con la ayuda de Biden a un club exclusivísimo de países del mundo, que solamente es el 15% de todos los países del mundo, que poseen el helicóptero moderno, el Black Hawk. El Black Hawk es un helicóptero que solo 15% de países del mundo lo tienen. Los talibanes son ya parte de este grupo. Fíjense qué absurdo. Bueno, eso era entre paréntesis. Entonces, otra pregunta. Los Estados Unidos tenían una base aérea muy importante en Bagram. Bagram es al norte de Afganistán. De allá había muchas operaciones de bombardeo y de todo lo demás. ¿Cómo puede ser que entregaron este aeropuerto, que a propósito es muy defendible, porque está en una planicie donde se ve alrededor 10 kilómetros y se ve quién les ataca? ¿Por qué entregaron este aeropuerto antes de la salida? ¿Por qué se concentraron todos en el aeropuerto de Kabul, que era indefendible? No sé si vieron las fotos. Era un callejón y edificios y ya está la pista. Quiere decir, ¿cómo dependieron de un solo aeropuerto cuando tenían una base aérea de lujo? Deberían usarla y después salir. No, pero Biden quería que sea el 31 de agosto. Entonces, hay muchas preguntas tácticas y políticas y todo que surgen de este asunto. ¿Por qué se retiraron así? Bien, voy a tocar otro punto. Trump era el primer presidente que entendió que no tiene sentido de estar en Afganistán. Bueno, Obama era el primero, pero Trump tomó cartas en el asunto y empezó a
aquí nada más tenemos fotos, perdóname que interrumpo, pero de equipamiento americano en manos de talibanes en las calles de Kabul. Aquí tenemos una imagen que nunca imaginábamos que podemos ver. Talibanes sentados en aviones y helicópteros americanos. ¿Cuándo uno pensaba que eso puede suceder? O en otros aviones. En fin. Entonces, Trump empezó a negociar con los talibanes porque se dio cuenta que no hay futuro con eso. Y el arreglo era el siguiente. Las Fuerzas Armadas americanas salen de Afganistán, pero los talibanes se comprometen, uno, no albergar grupos terroristas como Al-Qaeda, y dos, negociar con el gobierno afgano el futuro de Afganistán, porque a los americanos ya no les interesa. ¿Cumplieron los talibán? No cumplieron. Y era esperado. El gobierno talibán proamericano se fue. Y tampoco es lógico que van a cumplir con la segunda condición de no albergar grupos terroristas. Y de eso vamos a hablar después. Bueno. Actualmente, las razones de los americanos de estar en Afganistán ya no existen. Uno, de protegerse contra los terroristas Al-Qaeda. Al-Qaeda ya está destrozada, existe, pero está destrozada. El petróleo ya no llega del Medio Oriente. La mayoría, hoy día, Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo por la revolución del esquisto. No sé si hablamos de eso un día. Entonces, las razones de estar allá por proteger su energía tampoco existe y por eso hemos visto que salen. Nada más para darles una idea. ¿Sabe cuánto costó cada día de guerra durante los últimos 20 años? A ver, estiman mucho. 300 millones de dólares cada día. Era 2-3 trillones de dólares. Quiere decir, era un gasto increíble. 300 millones de dólares cada día. Estados Unidos hoy día tiene otros objetivos estratégicos. Estados Unidos está enfocándose en China y en el sureste de Asia. Ahí está el problema de Estados Unidos, no en Afganistán. Esa es otra razón que no les interesa ahora lo que pasa en Afganistán. Entonces, por todo lo arriba mencionado, entendemos que Estados Unidos ya no tiene sentido de estar en Afganistán y seguir gastando y perdiendo soldados. Perdieron los últimos 13 soldados por estar en el aeropuerto de Kabul y no utilizar el aeropuerto del norte. Bien. Ahora, otras potencias, y estoy hablando de China, de Rusia, de Turquía, de Irán, tienen intereses en Afganistán. Ya vamos a hablar de eso cuando hablamos de la geopolítica. Pero ellos ya están negociando con los talibanes. ¿Quién vemos acá? Ese es el secretario de Exteriores de China. Y ese es el nuevo jefe o líder de los talibanes. China ya le invitó a China para negociar, para ver qué se hace. Quiere decir, el vacío que deja Estados Unidos se está llenando inmediatamente por otras fuerzas y potencias mundiales. Con eso termino este capítulo y quiero llegar a un capítulo, el más interesante creo y menos conocido, es la geopolítica mundial. Para preparar esta conferencia me fui al mercado y me compré una bola de cristal.
Entonces voy a tratar de pronosticar un poco qué va a pasar en el futuro. Entonces ya hemos visto que países de la región que están muy preocupados por el nuevo Emirato Afgano ya están en negociaciones con los talibanes. Tal vez una sola observación también. Imagínense si Rusia y China apoyan a los talibanes por razones que vamos a hablar ahora. Ya tienen 2 votos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde hay 5 países que pueden votar. Entonces, es algo sarcástico que este gobierno ilegítimo, asesino, que comete atrocidades, ya está medio legítimo por intereses que tienen los países, otros países del mundo. ¿Sí? Es algo que no se podía imaginar anteriormente. Bien. Entonces, hemos visto que todos esos países que están alrededor están preocupados y ya quieren negociar con los talibanes para servir sus intereses en la zona. Todos los gobiernos del mundo entienden que es imposible vencer a los talibanes con ejércitos grandes y poderosos. A propósito, Afganistán se llama el cementerio de los imperios. Empezamos por Alejandro Magno, que murió por allá en 636 después de Cristo, antes de Cristo, perdón. Después los británicos, después los rusos y ahora los americanos y los aliados. Es el cementerio de los imperios, así lo llaman. Entonces, están conscientes que con ejércitos no se puede conquistar este país y este régimen. Entonces, si no puedo vencer a mi enemigo, voy a tratar de negociar con él y ver qué puedo sacar. Le quiero dar, para no entrar, es todo un tema muy vasto, pero le quiero dar 2, 3 ejemplos de acontecimientos que pasaron en diferentes partes del mundo que no conectamos con lo que pasa en Afganistán, pero tiene mucho que ver. Bueno, primero Irán. ¿Cuál es la fuerza de los talibanes? Los talibanes no tienen ejército, tienen 70,000 guerrilleros. La economía está muy pobre, que sí, no tienen ninguna fuerza. Pero sí pueden ser un factor muy importante en la geopolítica del mundo. ¿Cómo? A través de albergar y apoyar grupos terroristas y a través de chantaje. Y le voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, si Irán se mete en los asuntos de los talibanes pueden apoyar y albergar unas minorías sunitas que están viviendo en Irán, en este de Irán, y están contra el gobierno, están luchando contra el gobierno chiita iraní, porque ellos son sunitas. Quiere decir, el Medio Oriente es muy complicado, pero hay que entenderlo. Entonces, si los talibanes apoyan a los rebeldes sunitas en Irán, que es un país chiita, pueden causar mucho daño al gobierno iraní. Ese es un ejemplo. India. Si los talibanes apoyan y albergan y tienen campos de entrenamiento de musulmanes extremistas de la India, que también quieren están luchando contra el gobierno, podrían hacer mucho daño a la India, sobre todo en la provincia de Bengala. ¿Ustedes saben cuántos musulmanes sunitas están en la India?
se van a caer del asiento cuando les digo. 200 millones. Hay 200 millones, es una minoría, pero en un país tan grande, una minoría también significa mucho. 200 millones de musulmanes. Entonces, los talibanes, el Emirato Afgano, puede chantajear a la India y decirle, mira, si ustedes no nos apoyan y no se portan bien, podemos hacerles mucho daño en la provincia de Bengala. Bangladesh es otro país musulmán sunita donde los talibanes pueden fomentar los grupos que ya están peleando contra su gobierno. Pueden, los turcos, ellos pueden ir contra los intereses turcos en Somalia, en África, y apoyar los grupos terroristas, Al-Shabaab, por ejemplo, que está en Somalia peleando contra los turcos. Y en otros países africanos. Quiere decir, ellos tienen manos muy largas y pueden llegar con sus tentáculos a muchos lugares de todo el mundo. Ya vamos a hablar de Europa también. El gobierno talibán puede apoyar grupos más extremistas como él, por ejemplo, el ISIS-K, que es un grupo mucho más extremista, etcétera. O grupos terroristas en Beluchistán o en otras repúblicas musulmanas vecinas del norte. Acuérdense que hay 3 musulmanas. También pueden apoyar el Partido Islámico de Turkmenistán. Y también, lo último, acuérdense que hubo en la ópera de Moscú, entraron terroristas musulmanes hace unos años y tomaron rehenes a todos los que estaban en el teatro. Bolshoi, acuérdense. ¿Quiénes eran? Los chechenios. Inclusive en la Gran Rusia también hay minorías musulmanes, sunitas, extremistas, que pueden los talibanes albergar, apoyar, etcétera, etcétera. Entonces, les di algunos ejemplos, pero el ejemplo clásico es China, y con eso quiero terminar el asunto de la geopolítica internacional. Salió una noticia últimamente, no sé si la vieron, o primero les voy a decir otra cosa. Cuando vemos el mapa de China, ¿sí? El gran imperio que va a ser el primer imperio del mundo ahora, la provincia de esta provincia que está al oeste de China, que es Xinjiang, es una provincia donde hay una minoría muy grande de musulmanos, chiitas, que se llaman uiguros. Entonces, no sé si escucharon de esta tribu, pero los uiguros en los años 2012 tenían revueltas contra el gobierno. Y había muchos problemas en esta provincia. Afganistán colinda con esta provincia, aquí vemos. Entonces, los talibanes también podrían apoyar a los uigures, que son musulmanes que viven en China. En otras palabras, pueden amenazar a todos los vecinos y también muchos otros países del mundo. Ahora, de China voy a dedicar 5 minutos. El 14 de julio salió en todos los noticieros que en la provincia de Baluchistán, en Pakistán, fue atacado un autobús lleno de obreros chinos y asesinaron 9 chinos. A ver, ¿qué tiene que ver con Afganistán? Entonces, les voy a explicar. Los chinos, ya hablamos de eso en otras pláticas, tienen la nueva ruta de seda. Es un magno proyecto que
pretende a invertir, pretende invertir en forma pacífica en infraestructura en muchos países del mundo y con eso tener aliados sin guerras y sin sumisión. Ahora, China hoy día está dependiendo de un estrecho que se llama el Estrecho de Malaca. 90% de sus importaciones de petróleo, y sabemos que está dependiendo de eso, y las exportaciones de sus productos elaborados, que China es el productor o la fábrica del mundo hoy día. Entonces, 90% de todo ese tráfico pasa por el Estrecho de Malaca, que está en Indonesia, abajo, ya hablamos de eso, y está a la merced de Estados Unidos, porque los Estados Unidos y los aliados controlan este Estrecho de Malaca, que está entre Indonesia y Malasia. Ok. Por eso, hay un magno proyecto dentro del marco de la nueva ruta de la seda que se llama el Corredor Económico Chino-Afgano, chino-pakistaní. Y comprende de una supercarretera que va de Kashgar, que es China, una provincia, a través de Islamabad, Lahore, y llega hasta el sur a un lugar que se llama Gwadar, donde los chinos construyen, ya existe un moderno, enorme puerto marítimo, con la idea que todo el tráfico de crudo de Golfo, que está aquí el Golfo de Omán y todos los países de Golfo, no va a tener que viajar tan largo hasta el Estrecho de Malaca para llegar a China, sino va a llegar al puerto de Gwadar en Pakistán y con eso va a subir y llegar a China. Y lo mismo las exportaciones de China pueden evitar el Estrecho de Malaca controlado por los americanos. Entonces, ya invirtieron 90,000 millones de dólares en este corredor económico. Ahora, cuando fue el ataque sobre los chinos, el gobierno pakistaní dijo que los responsables son Afganistán y la India. Quiere decir, Afganistán quería mandar una señal y un mensaje muy claro a la China. Señores chinos, si ustedes no nos tratan bien, cuidado con lo que va a pasar con tus proyectos y con todo lo demás. Por eso tal vez invitó el canciller chino al líder de los talibanes a China. En fin, podemos ver que muchos acontecimientos del mundo que no entendemos por qué tienen que ver, están ligados a todo lo que pasa en Afganistán. Y el último capítulo, que el tiempo ya se nos va, es la economía, que es también muy interesante. Y aquí volvemos a la pregunta de Chema. La economía afgana es una economía pobre, de las más pobres del mundo. El ingreso per cápita por año es de apenas $500. Estamos hablando de menos de $500 por mes, por cápita. Hay un poco de agricultura, de productos, hortalizas y fruta que se exporta a los países del Golfo, pero el rubro más importante de exportaciones, en cual se basa la economía, ¿cuál es? ¿Opio? Las drogas, el opio. Todos los regímenes, a propósito, todos los regímenes terroristas del mundo se financian por la droga. Porque por fuentes de financiamiento legales es imposible. ¿Sí? Transferencias bancarias no pueden hacer los traficantes de droga. ¿Verdad? Bueno, entonces, esa es una economía que está basada en 95% en efectivo. No hay cuentas bancarias, no hay nada. Todo en efectivo. Y esa es la economía. Ese es el rubro de exportación más importante.
voy a cortar eso porque estamos llegando al fin. Entonces, no tienen reservas en moneda extranjera. Los americanos congelaron 9.5 mil millones de dólares que estaban en bancos americanos. El Fondo Monetario Internacional cortó los fondos a los terroristas. En fin, todo un desastre. Entonces, este país está colapsando. Pero hay un fenómeno en el mundo nuevo. No sé si ustedes escucharon de él. Y me refiero a las criptomonedas. Bueno, hay un nuevo negocio en el mundo y a quien no entró en ese negocio de nosotros, les recomiendo porque es un buen negocio. ¿Y cuál es el negocio? El negocio es chantaje y extorsión a través de las redes de Internet. Conocemos que hay muchos hackers hoy día en el mundo que se dedican a eso. Antes de entrar en detalles, quiero mostrarles. A propósito, Chema, necesito un traductor. ¿Me puedes ayudar? Sí. Aquí está en hebreo todo. Dice. Bueno, entonces, fíjense, en 2015, bueno, en 2015 no existía este negocio. Cero. Es un negocio nuevo. Empezó en 2016 y en 2020 llegó a 406 millones de dólares. Eso era el beneficio de los chantaje y de la extorsión a través de las redes sociales y el Internet. ¿Y cómo funciona? Hay hackers que están hackeando el teléfono de una persona o el equipo, la computadora de una persona, saca fotos que comprometen a este individuo. No quiero entrar en detalles, ya se imaginan. Y el día siguiente recibe un correo electrónico y le dice, señor, aquí tenemos las fotos tuyas con la novia y le podemos mandar a la esposa también y a todos tu familia. Pero hay una solución muy sencilla. Nos da $100,000 y asunto terminado. Pero no solamente con individuos. Acuérdense hace poco, toda la costa este de Estados Unidos no tenía gasolina. Las gasolineras estaban vacías. ¿Saben por qué? Hay una compañía americana que se dedica al manejo y distribución de gasolinas a toda costa este de Estados Unidos. Y tienen todo un sistema de reservorios, de tanques grandes, bombas, gasolina. Gasoductos y todo un sistema complejo de abastecer en gasolina la mitad de Estados Unidos. Bueno, esta compañía recibió un chantaje de estos y le dijeron los hackers, señor, tenemos hackeado todo el sistema logístico de abastecimiento de gasolina que lo podemos destrozar. Las bombas se van a quemar, se van a explotar, etcétera, etcétera. Y hay una solución muy sencilla. Hasta hoy a las 12 del día va a haber una transferencia de $4 millones. Y eso es real. Eso pasó hace un mes y medio. No sé si se acuerdan las noticias. Entonces, la compañía no tenía otra y pagaron los $4 millones y había una escasez en gasolina un día y el día siguiente ya se reanudó todo el abastecimiento. Entonces, esta industria es una industria florescente y que está creciendo en el mundo. ¿Qué tiene que ver con Afganistán? Y aquí vamos a las criptomonedas. Las criptomonedas, bueno, les voy a explicar. Las criptomonedas, creo que tengo un gráfico. Bueno, no. La criptomoneda es una moneda electrónica
que nadie sabe quién la emitió, nadie sabe quién la recibió y nadie sabe quién pagó. Entonces hay muchas transacciones de dinero, pero no es dinero, dólares, etcétera, sino que son criptomonedas que su valor sube y baja según la demanda. Pero este mercado de criptomonedas es un ámbito ideal ¿para qué? Para todos los negocios ilegítimos. En otras palabras, regresamos a la droga. Hoy día todos los que tratan de la droga o de trata de blancas o de venta de armamento o todos los negocios ilícitos es un ámbito ideal para ellos porque no se puede detectar. En Afganistán, y ahora vamos a Afganistán, ¿qué tiene que ver con Afganistán? Se ve un aumento exponencial en las transacciones de criptomonedas en Afganistán y el régimen o el Emirato Talibán puede albergar no solamente terroristas brutos con armas y que cortan la cabeza, sino terroristas sofisticados, hackers experimentados que pueden hackear y chantajear y extorsionar en la red. Entonces, ese es otro peligro de lo que puede hacer un régimen de los talibanes. Y vemos ya el inicio de este negocio, bueno, en el mundo ya vimos y también en Afganistán. Y eso es algo que creo que poca gente sabe y es muy peligroso. Yo no sé dónde está el reloj, pero yo creo que con eso, para resumir, lo que vemos que va a pasar en Afganistán no es muy bueno, ni para la región ni para el mundo. Es un régimen que no tiene otra que basarse en negocios ilegítimos, en terrorismo, etcétera, etcétera. Y esperamos que el mundo podrá controlar este mal. Tal vez el último punto que quiero tocar, ustedes saben que por la conquista de los talibanes hay un flujo tremendo de millones de refugiados que ya están huyendo de este régimen. Parte de ellos llegará a Europa y a Estados Unidos y se prevé una ola de terror en el futuro próximo porque es suficiente que se colan 10, 15 terroristas en un flujo de miles de afganos que son buenos, pero con 15, con 20 que se cuelan, que son terroristas, otra vez pueden empezar una ola de terror, lo que vimos en París, en Bruselas, en España, etcétera, etcétera. Entonces, lamento, pero el panorama de este país no es muy aliador y es muy pesimista lo que va a pasar en este país. Y con eso quiero dejar el micrófono y abrir la sesión para preguntas y comentarios o lo que ustedes quieren. Hay que activar los micrófonos. Perdón, no sé, yo había entendido, Rubén, que Manuel iba a tener algún tipo de participación. Ah, no, no. Es solamente un amigo que le invité a escuchar la plática. Ah, ok, muchas gracias. Joven, de esto último que dices, de que efectivamente puede haber ya muchos terroristas que se vayan a otros países. Al Qaeda tiene muchos años en México. ¿Y qué hace Al Qaeda en México? O sea, ¿en qué ha intervenido en todos estos años? Claro. Una excelente pregunta. Una excelente pregunta. Ahora sí. Mira, Al Qaeda no fue devastada a pesar de todos los esfuerzos de los aliados y Estados Unidos de liquidarla. Sí, Al Qaeda se desintegró como un grupo central, un grupo fuerte que tiene un califato, que tiene su tierra. Pero celdas de Al Qaeda existen en todo el mundo y en México también.
y en América Latina hay muchas. Y estas celdas están dormientes, están esperando la oportunidad para atacar. Ahora, México es un lugar estratégico por ser, tiene frontera común con Estados Unidos, porque México no creo que es el objetivo de la Al-Qaeda, pero sí Estados Unidos. Entonces, de aquí puede ser una base de ataques y cosas así. Pero definitivamente se sabe que en toda América Latina hay celdas durmientes de Al-Qaeda que están esperando la oportunidad y tienen mucha paciencia. Son gente del Oriente que no son tan... La filosofía no son de las americanas, mañana y ahora quiero. Que tienen mucha paciencia y se van a despertar cuando llega su hora. ¿Estimas tú que haya alguna reacción de Biden o de su equipo contraria a lo que han venido haciendo, o esto ya se da por hecho y no va a pasar nada más? Sí, ya se da por hecho y se acabó. A pesar que dicen que todavía van a tratar de sacar, dicen que 200 americanos y muchos colaboradores que van a seguir tratando de sacarlos, pero se acabó. Biden tomó la decisión que ya no existe Afganistán para Estados Unidos. Ahora, vuelvo a repetir, la decisión es correcta, la decisión tomaron los últimos 3 presidentes también. Y la mayoría o gran parte de los republicanos, así como demócratas en el Senado, están de acuerdo. Lo que no están de acuerdo era la manera vergonzosa y caótica de la salida. Correcto. Sí, fue la forma más que el fondo, ¿no? Exactamente. Así es. Pues muy bien. ¿Alguien tiene más alguna pregunta? No, que como siempre, padrísimo, le va a Rubén. Muchas gracias Bueno, por toda la preparación y todo está muy padre. Está grabado todo, ¿verdad, Chema? Sí, sí, dice. Sí, todo está grabado y lo subo al canal de YouTube. qué bueno. Porque es un tema complejo que para entenderlo hay que ver un poco de lo que pasa atrás de las cosas, atrás de las noticias. No, yo creo que el entorno que nos marcaste, primero geográfico, segundo la cultura que Exacto. existe, las culturas que existen de tribus en esta zona y la dificultad de ponerse de acuerdo entre tantas tribus, es una parte cultural importantísima para entender cómo un país como Estados Unidos ignoró la profundidad de lo que esto significa, ¿no? Exactamente. Durante tantos años. Sí, pero quiero nada más agregar a lo que tú dices, que todo el Medio Oriente es de la misma fórmula. Y el invierno árabe, perdón, la primavera árabe, pero es el invierno árabe, nos lo demostró. Países se desbarataron, países como Siria, como Irak, como Libia, como Túnez y todo lo demás. Precisamente porque no son países, es una aglomeración de tribus que están peleando durante miles y miles de años entre ellos, que no tienen un dominador común. ¿Y qué hicieron los occidentales? Trazaron fronteras que dividieron los mismos tribus. Un ejemplo, los kurdos hoy día, lo que era Kurdistán y tenían su país, viven en 3 países. Viven en Siria, parte en Irak, parte en Turquía. Los pobres kurdos les dividieron, porque no se sabe, sí se sabe, pero dividieron y ahora son ciudadanos de 3 diferentes países que pueden pelear entre ellos. Es un ejemplo. Entonces, dividieron tribus homogéneos y aglomeraron tribus que no son homogéneos, que no tienen nada que ver uno con el otro. En otras palabras, hicieron un crimen de punto de vista de crear. Ahora, ellos sí, por su preparación, ideología, y pensaron, porque en Europa también eran feudos que no tenían nada que ver con nacionalismo y pelearon los feudos uno con el otro durante toda la Edad Media.
Pero cuando llegó ya en Europa, lograron aglomerar esos pequeños feudos en un país nacionalista. ¿Y cómo lo hicieron? Dándole símbolos. ¿Y cuáles son los símbolos de un país? La bandera, la moneda, la constitución, el himno. Quiere decir, nosotros nos identificamos con todos esos símbolos como mexicanos y los otros como franceses y los otros como no sé qué. Pero eso puede suceder en una sociedad que es tribal y una sociedad que es abierta, que es liberal. Ahora, todos los valores que querían los americanos exportar la democracia y construir un país demócrata en esta cultura tribal, todos los valores son contrarios al Corán. Vamos a ver uno por uno. Dime algunos valores de la democracia. Por ejemplo, elecciones, ¿verdad? Elecciones libres. Ahora, vete al rey de Arabia Saudita, donde su familia reina durante ya son 4 o 5 generaciones, y dile, mira, señor, te traje un régimen mucho mejor y mucho más de calidad. Entonces el rey va a preguntar, a ver, ¿cuáles son los principios? Dice, elecciones libres. ¿Elecciones libres? Aquí hay monarquía, ¿qué elecciones? Otro valor, igualdad de género. ¿Qué te va a decir el rey? ¿Qué género, señor? La mujer no es igual al hombre. Eso dice el Corán. Y así fue educado y no lo va a cambiar. En fin, y si vamos a coger valor por valor que nosotros tan admiramos y tan adoramos y fuimos educados con eso, allá no aceptan esos valores. Son contrarios a sus creencias. ¿Ok? Por ejemplo, la libertad sexual. La mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiere a partir de los 18 años. A ver, vete con un jeque árabe y le dice, mira, tu hija desde ahora puede hacer lo que quiere con su cuerpito. ¿Sabe qué va a pasar con ella? Es obligación del hermano de la niña o de la mujer de matarla. Y esta obligación es un valor tribal que llega antes del Islam. El Islam no lo apruebe. Pero ellos se rigen con esos valores. Ahora, si no tiene hermano, el primo tiene que matarla. Y cada día, hoy en día en el siglo XXI, están matando mujeres que se deslizaron y no se portaron según los cánones de esta sociedad. Hoy en día sucede todos los días. Y si no quieren entender eso, no van a hacer nada. El Medio Oriente. Y parece que los occidentales arrogantes piensan que su cultura es la mejor y se va a imponer a cualquier otra cultura. No funciona. No, yo creo que es claro, tu ponencia ha sido muy, muy clara. Nuevamente te agradecemos en nombre de todo el club, Rubén, tu preparación, tu paciencia, tus ganas de compartir con nosotros tu conocimiento. Esperemos que no sea la última. Y de verdad, en nombre del Club Skol te agradezco mucho. Vamos a subirla. Bueno, Chema se encargará de subirla para que esté al acceso de toda la planta del club. Y damos por cerrada la sesión porque podemos seguir platicando horas del tema, pero creo que ya cumplimos con los tiempos. Entonces, en nombre del Club Skol, muchas gracias. Un Skol, por favor, para Rubén. 1, 2, 3. S, A, O, L, S, A, O, L, K, O, L. Skol. Muy bien.